Buenos días, mis hermanos, en esta hora. Gracias a Dios que nos permite nuevamente ver la luz del día y estar delante de su palabra en este precioso momento. ¿Qué me enseñó Dios en este día? Nuestros devocionales, que esperemos en Dios sean de grande bendición para ustedes como lo han sido para mí. El día de hoy meditaremos, hermano, en Josué capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Empezamos el libro de Josué, hermanos, con este versículo, con una gran noticia, una buena noticia. Y usted puede preguntarse, ¿una buena noticia? Si dice que habla de la muerte de un gran siervo de Dios. Habla de la muerte de alguien que alguien que fue influencia a tantas generaciones, alguien que marcó la historia de un pueblo. No podemos, hermano, hablar de las plagas sin hablar de Moisés. No podemos hablar de la vara de Dios sin que hablemos de Moisés. No podemos hablar del cruce del Mar Rojo sin que esté presente Moisés. Y aquí dice que murió Moisés. ¿En dónde están las buenas noticias ahí? Ciertamente, hermano, la palabra de Dios nos enseña esto de Moisés que murió. Y el pueblo se lamentó por 30 días, hermano, llorando. Y la misma Biblia dice que nunca hubo alguien como él que hiciera esas señales. Que nunca se levantó un profeta en Israel como Moisés. Y ha habido ciertos siervos de Dios, hermano, que se han levantado, han hecho grandes proezas, han marcado nuestras vidas, pero ya no están con nosotros. Pero el tema de este día que queremos tocar, hermano, es la historia continúa. La buena noticia que yo decía del versículo 1, del capítulo 1 de Josué, que dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Esa es la buena noticia. La palabra que dice aconteció. Eso quiere decir, hermano, que la historia continúa. Eso quiere decir que aún Dios sigue con sus planes. Eso quiere decir que Dios no se detuvo a pesar de que un gran siervo de Dios tuvo que partir a su presencia. Eso quiere decir que Dios va a levantar y levantó a alguien más para continuar con el plan de conquista de la nación de Israel. La Biblia dice, aconteció. La historia sigue. El plan de Dios continúa. A pesar, hermano, de que Moisés murió, el plan de Dios no murió. A pesar, hermano, de que el siervo de Dios pereció, la conquista aún no se había logrado y Dios tenía que levantar un hombre. A pesar de que el siervo de Dios ya no estaba con nosotros, la presencia de Dios continuó y continuó con Josué. La historia continúa, hermano. A pesar de que estos días han cambiado tantas y tantas cosas y planes que tenemos, déjeme decirle algo, que la presencia de Dios está y la historia continúa. Aún Dios no ha terminado, hermano, con nosotros. Aún Dios sigue con sus planes para con nosotros. La historia debe de continuar. Y Dios la quiere continuar contigo y Dios la quiere continuar conmigo. Dios quiere marcar, hermano, estos siguientes días que van a surgir o las siguientes generaciones a través de nuestras vidas personales. Yo no sé el tiempo que Dios nos va a permitir en esta vida, pero mientras Dios nos permita, Él quiere marcar una historia con nosotros. Él quiere marcar una historia como la marcó con Josué. Josué, un líder, un conquistador. La historia continuó. Aconteció después. Qué bellas palabras. Qué importantes palabras. No murió, hermano, la historia de Israel ahí junto con Moisés, no. Dios no está muerto y la historia va a continuar. Y la va a hacer, hermano, a través de hombres y mujeres que se quieran levantar para que Dios marque la diferencia en los años venideros. Dios quiere marcar una historia de conquista contigo. Dios quiere marcar una historia de valor junto contigo. Dios quiere marcar una historia de proezas en la vida de cada uno de nosotros y lo quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere marcar una historia de nuevos liderazgos que se levanten y prediquen en los púlpitos, prediquen en las calles, prediquen a estas generaciones. Dios quiere marcar una historia, hermano, y continuar una historia de servicio, de entrega, de humildad, de devoción.
Dios quiere, hermano, continuar una historia junto con nosotros, hermano, siendo guerreros como Dios lo hizo con Josué. La historia debe de continuar. Aquí no ha parado. El coronavirus o el COVID-19 no va a parar la presencia de Dios, no va a parar a la iglesia de Dios, no va a parar, hermano, a los hombres que quieran servir a Dios. La historia debe de continuar. ¿Tú estás dispuesto a que la continúe Dios contigo? Aconteció después de la muerte de Moisés. Sí, fue un golpe muy duro, un golpe muy difícil. Nadie como Moisés. Josué no iba a ser como Moisés. Josué iba a ser como Josué en las manos de un Dios de Moisés. Hay golpes difíciles en nuestra vida, pero la historia debe de continuar. Dios debe de ser glorificado, Dios debe de ser reconocido y Dios debe ser exaltado. Y Dios va a usar hombres que lleguen al propósito y el plan que Dios tiene. Pablo decía que no ha acabado la carrera todavía. Aún ha llegado a la meta, pero un día llegaré a la meta. Y él llegó, hermano. Pablo ya no está. La historia continúa. Pedro ya no está. La historia continúa. Noé, David, Gedeón, los grandes hombres de Dios ya no están, pero la historia continúa. Hombres del pasado, de nuestras generaciones, de años pasados o en nuestras generaciones, hermano, que ya no están con nosotros, pero la historia continúa. Y la historia continúa con Dios y contigo. Dios te bendiga.